buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Reciban un cariñoso abrazo de su hermano del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, a cual pertenezco, en cual servimos. Con la autorización y permiso del Padre Tim, que nos da permiso que meditamos con ustedes y compartamos del Evangelio de Marcos, del capítulo 10, del versículo 13 al 16, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En esta santa palabra vemos que algunas personas que podemos ser nosotros y que debemos ser nosotros, tenemos que llevar a nuestros hijos a Jesús. No importa la edad que tengan nuestros niños, nuestros hijos. Vemos aquí que la gente llevaba los niños para que Jesús los tocara, pero siempre hay un impedimento, y ese impedimento lo hacemos mismos nosotros, los servidores. Los mismos discípulos no querían que llegaran esos niños, y nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Pero Jesús, que conoce nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro pensar, Él nos da una gran lección y nos deja meditando y pensando que si en realidad nosotros podemos actuar como esos niños, que si nosotros podemos ser dignos del reino de los cielos, y de la manera que podemos ser dignos del reino de los cielos es haciéndonos semejante a un niño. ¿Por qué Jesús pone que seamos semejantes a un niño? Porque un niño que está bien educado no tiene envidia, no tiene intereses en contra de nadie. Si se enoja con alguien, al ratito están juntos, no se guardan rencor, vuelven a jugar canicas, vuelven a jugar trompos, vuelven a la vida rutinaria. Entonces nuestro Señor Jesucristo en esta palabra quiere que nosotros seamos como esos niños y que no seamos rencorosos, que no odiemos a los demás. Si por consecuencias tenemos algún problema con alguien, tenemos que recapacitar y volver a tener una buena relación con la persona que hemos tenido una discusión. Eso es lo que hace un niño. Un niño no guarda recelos, no guarda resentimiento. ¿Por qué? Porque un niño lo hace sin ningún interés. Un niño confía en su padre. Y así como un niño confía en su padre, nosotros tenemos que confiar en Dios. Pero ay, qué niños somos nosotros que no nos confiamos ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos nos tenemos confianza, mucho menos vamos a tener confianza a Dios. Por eso hoy el Señor en esta palabra nos está diciendo que tenemos que ser como esos niños. Y un ejemplo muy importante que nos da ahí el Señor es que a pesar
de que los discípulos se oponían, Él se indignó, se enojó por esa oposición. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestros hijos a Jesús y dejar que los niños conozcan a Jesús, enseñarles quién es Jesús. Y por eso la meditación de aquí es: yo como padre he llevado a mis hijos a Jesús, a que los bendiga, a que reciban la bendición. Pero esto fue hace 2000 años, sí, y hoy tenemos a Jesús en alguien muy importante, que es el sacerdote. Y nosotros tenemos que reconocer a Jesús ahí, y que ahí está el sacerdote, y que ahí también está Jesús sacramentado, y ahí tenemos que llevar a nuestros hijos a que ellos reconozcan que también tienen el derecho de ser bautizados, aunque sean bebés. Y que nosotros no les impidamos que esos niños reciban la gracia que Jesús les da estando a su lado. Una cosa muy importante es que dice aquí: Jesús, tomando a los niños en sus brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. ¡Qué dicha tan grande tienen los papás de llevar a sus hijos a que reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo! Y por eso, cuando nosotros llevamos nuestros hijos pequeños a Jesús y que conozcan a Jesús, siempre lo van a llevar dentro del corazón, porque los abraza, Jesús los acaricia. Y nosotros tenemos que ser esos niños y dejarnos llevar como niños y ir sin hacer tantas preguntas, tantas dudas, tantas cuestiones, y llegar a un tal Jesús sacramentado y reconocerlo como nuestro Señor. Cuando nosotros aceptemos a Jesús, que no lo vemos, que vemos el pan, pero que ya no es pan, que es Jesús, y que creemos que es Jesús, entonces nosotros estamos siendo como unos niños que creemos y confiamos en Dios nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, reflexionando aquí, qué difícil para nosotros los hombres mayores querer hacernos como niños. ¿Por qué? Porque como somos grandes, nos sentimos que todo lo hacemos, todo lo podemos. Muchas veces, como gentes adultas que tenemos experiencia, ya no ocupamos de Dios. Y nos orgullece y nos crece el pecho, sintiéndonos machos, sintiéndonos que podemos todo. Pero no, estamos equivocados. Tenemos que voltear la meditación en que volvamos a ser como niños, preguntones, tratar de conocer más al poderoso de Israel, que es Jesús, y meternos más en las Escrituras y confiar más en el Señor, aunque no lo vemos, y confiar. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos que Él está presente en la Santa Eucaristía. Y tenemos que creer que a través del sacerdote está Jesús bajando y se convierte el pan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero dice uno, ¿no lo ve que se convierta? No, pero como niños tenemos que creerlo y creer que es cierto y que es verdad. Porque un niño confía que su padre lo va a salvar, que su padre lo va a rescatar. Y confía y dice, mi papá me va a ayudar, porque confía plenamente
en su Padre. Así tenemos que ser nosotros. Confiar en nuestro Señor, que nosotros somos unos niños que tenemos que dejarnos abrazar, acariciar con Jesús, y que nos imponga sus manos Jesús y nos dé esa bendición tan importante que nos da. Entonces hay que dejarnos, hay que quitarnos todo ese orgullo que tenemos y tenemos que ser como niños y ir y reconocer al sacerdote como Jesús, como ministro, como un Jesús en la tierra, un Jesús representado por medio del sacerdote. Debemos de creerlo y debemos confiar y confiarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo por medio del sacerdote. Mi hermano, hay que seguir meditando esta palabra. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.